Buenas tardes, estimada comunidad. Sean bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado de Derecho de Títulos Valores. En esta primera ponencia tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Carolina Huerta, quien disertará el tema de crédito hipotecario negociable. La doctora Huerta es abogada con experiencia en Derecho Corporativo y Financiero y cuenta con una especialización en Derecho Corporativo y Financiero por la Universidad ESAN y con un diploma de posgrado en Derecho Bancario y Financiero por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es jefa de cumplimiento regulatorio y representante bursátil en Popular Safi. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. ¿Sí logran verme? Sí, ¿no? Cierto. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar del título de crédito hipotecario negociable. Primero, quiero agradecer a la institución Bill Lawyer por la invitación el día de hoy. Como bien lo estaba comentando Isabel, yo trabajo en una SAFI, en una sociedad administradora de fondos de inversión y llamada Popular. Bueno, y es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores. El principal, digamos, instrumento en el que invierten los fondos de inversión que nosotros administramos son TCHNs. Así que esta ponencia va a ser bastante interesante, eso espero para ustedes, porque digamos que vamos a ir un poquito más, un poquito más allá de la norma. Vamos a ver cómo es en la realidad está funcionando el TCHN. Yo no solamente voy a exponer la norma, no solo me voy a ceñir a ella, sino les voy a comentar en base a mi experiencia, digamos, los beneficios que hemos visto, de repente por ahí alguna falencia. Ustedes muy bien saben que esta norma, la ley de títulos valores, si mal no recuerdo, es de más o menos el año 2000, que se incorpora recién el TCHN. Y bueno, en base a eso, pero digamos que inicialmente no empezó ahí, empezó con otros nombres, algunos años antes, digamos, y obviamente en el camino lo han ido perfeccionando y mejorando, ¿no? Bueno, entonces en base a eso, hoy día voy a exponerles las preguntas, entiendo que irían al final, Isabel, esa es la manera, y bueno, vamos a empezar. Un poquito les voy a enseñar aquí, se ve, ¿no? El índice de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a iniciar con los antecedentes del TCHN, vamos a hablar sobre el marco normativo, cómo ha estado, cómo está, el contexto socioeconómico en torno al título de crédito hipotecario negociable, vamos a hablar sobre los conceptos en torno a este título valor, las características, que en realidad realmente tiene muy resaltantes características, que estoy segura que más de uno de ustedes lo ha leído. Vamos a ver ahorita si realmente se están dando en toda su extensión. Vamos a hablar de la emisión, vamos a hablar del primer endoso, ¿no? Que está relacionado a cómo se estructura un TCHN. Vamos a hablar de la ejecución, cómo se está dando actualmente la ejecución de los TCHNs, sobre la extinción del título valor. Un poco también voy a traer a colación la jurisprudencia registral que se tiene, ¿no? Ya el tribunal registral ya ha dado algunas opiniones sobre este título valor. Como les comenté, ya es un título que tiene más de 20 años en el mercado peruano. Por ahí he escuchado que, bueno, en realidad es así, es una innovación legal peruana. No hay un antecedente en otro país, o sea, como tal, como título de crédito hipotecario negociable no existe, es aquí netamente peruano. Y vamos a hablar también al final, un poquito,
de cuáles son las reflexiones, ¿no?, que nos deja la exposición de hoy. Muy bien. Muy bien, esos son los antecedentes del TSHN, como ya les venía diciendo. Inicia más o menos en el año 1991, sale con el decreto legislativo 637, que es una de las versiones, de las primeras versiones de la Ley General del Sistema Financiero. En el camino obviamente ha tenido varias modificaciones y digamos que aparece ahí por primera vez en el nombre que le dan en ese momento son letras hipotecarias, ¿no? Y es la primera versión, digamos, del TSHN, con sus fallas, digamos que, por ejemplo, en esa época, según la norma, decía que solo son emitidas por bancos. Actualmente los TSHNs no solamente son emitidos por banco, es algo que debo decirles. Y bueno, y en la primera versión, digamos, del TSHN también aparece en otra segunda mejora de la Ley General del Sistema Financiero, que es el Decreto Legislativo 770, que más o menos fue derogado en el 93, con el mismo nombre, con, digamos, algunas diferencias bastante pequeñas, pero digamos que igual, digamos que están muy enfocadas como son las letras de cambio actual. Por ejemplo, solamente podían ser giradas por una cantidad que ascienden las obligaciones hipotecarias que asume el banco emisor. No es como actualmente está el TSHN. Luego aparece una segunda versión que le denominan certificado hipotecario endosable. Aparece en el decreto legislativo 861, que es la ley de mercado de valores, pero fue derogado en el 96 porque aparece en el 15ª disposición final, porque obviamente el decreto legislativo 861 sigue vigente, solamente derogan esta disposición. Digamos que es una segunda versión, pero no es, digamos que según lo que he escuchado en comentarios, no ha sido tan... El legislador, digamos que en ese momento no entendió muy bien cómo era la figura, ¿no? Y luego ya aparece una tercera versión en la ley 2672, que es la actual Ley General del Sistema Financiero, en el artículo 239, que en realidad empieza a explicar un poco más de cuál es el procedimiento, de cómo digamos, funciona el TSHN. Es un resumen en realidad, pero también fue derogado en el año 2000 con la nueva ley de títulos valores, la 27287, que ya le da este nombre de título de crédito hipotecario negociable, ¿no? Que es el actual nombre con el que todos los conocemos, ¿no? Que aparece en el artículo 249 y siguientes, ¿no? Que está desde el 2000. Miren, el TSHN tiene más de 20 años en el mercado, es bastante, y vamos a revisar cómo ha estado funcionando. No sé si me atrevería a decir que uno de los mayores tenedores de TSHNs somos nosotros, Popular Safi. Obviamente los bancos también pueden emitirlo y tienen, pero la verdad es que no tendría certeza de qué tanto emiten. Y no creo que sean muchos, porque ahorita les voy a mostrar cómo se emiten y por qué creo que no son muchos los que emiten los bancos, sino más nosotros, y lo vamos a revisar ahora. Muy bien, el marco normativo de los títulos de crédito hipotecario negociable, ¿no? Bueno, como ya lo comenté, aparece en la Ley de Títulos Valores, en los artículos 240 al 245, y hago una comparación en esta filmina, porque existen esos SHNs que les comentaba que son emitidos por empresas del sistema financiero, ¿no? En los bancos en general. Y obviamente, como les dije, aparecía antes en la Ley General del Sistema Financiero en el artículo 239, actualmente ya no, eso está derogado. Sin embargo, también
sacaron un reglamento del título de crédito hipotecario negociable aprobado mediante la resolución SBS 685 del año 2007, que está compuesto por 16 artículos. Ese reglamento sí está, y bueno, digamos que es un artículo que en realidad va muy de la mano con lo que indica la ley de títulos valores, es pequeño, los invito a revisarlo y que realicen la comparación. Pero digamos que este reglamento, su ámbito de aplicación es para aquellas empresas del sistema financiero, nada más. No es para digamos, aquellas personas o empresas que quieran emitir TCHNs y que no estén en empresas del sistema financiero. Eso solamente es para aquellas empresas que giren en torno al sistema financiero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen diferencias, sí existen diferencias. Hay más beneficios para empresas del sistema financiero cuando emiten TCHNs. Digamos, los TCHNs tienen condiciones, sí, son iguales para empresas del sistema financiero y para uno no financiero, no, no son iguales, ¿no? Y digamos que ahí radica. Por ejemplo, una de las diferencias que existen es, les dieron la autorización para las famosas tipo hipotecas sábanas para que puedan juntar, digamos, con otras deudas que tengan su cliente, ¿no? Que emita un TCHN, ¿no? Digamos, no solamente una deuda, sino todas las deudas que tuvieran, podrían juntarlas. Pero eso es un beneficio para los TCHNs que sean emitidos por empresas del sistema financiero, ¿no? Por ejemplo. Un poquito del contexto socioeconómico, ¿no? Miren, el TCHN en realidad es emitido por registros públicos, sí, pero previamente hay que hacer, digamos, una escritura pública y todo, y hay que tener obviamente un inmueble, ¿no? ¿Por qué una persona se financiaría a través de un TCHN? Tengo que poner en garantía mi casa, ¿no? Digamos que nosotros lo enfocamos porque hay muchas personas, emprendedores, MIPYMES en realidad, que no pueden acceder al sistema financiero. ¿Por qué? Porque los principales, digamos, requisitos, y ustedes lo conocen muy bien, estoy segura, son, por ejemplo, estar muy bien en Infocor, ¿no? Digamos, no tener ninguna deuda crediticia, tener un historial crediticio, entre otros requisitos que te pide el sistema financiero para poder otorgarte un financiamiento. Pero digamos que si tú tienes un inmueble, no estás muy bien en el sistema financiero porque digamos que, a ver, con una o dos deudas, digamos que ya quedas un poquito, una o dos, tres, cuatro cuotas, o sea, dependiendo, puede ser que me digan ustedes, pero yo ya pagué mi deuda, pero sigo manchado, no me quieren prestar. Exacto, en el sistema financiero no vas a obtener un préstamo. Pero digamos que a través de un TCHN sí podrías obtener un financiamiento. Más adelante voy a hablar específicamente por qué lo digo, cómo funciona. De repente acá más de uno ya conoce y ha leído cómo funcionan los TCHNs, pero ahora van a entender por qué lo digo. Pero digamos que a través de un TCHN, una persona que no tiene historial crediticio como, por ejemplo, las personas que viven o trabajan del día a día, ¿no? Los informales, los emprendedores informales tal vez, pueden acceder a un financiamiento a través de los títulos de crédito hipotecario negociable, ¿ok? Entonces, en base a eso, nosotros armamos una estructura y por ahí va a girar nuestro negocio, que es invertir en títulos de crédito hipotecario negociable, en ayudar a este sector. Muy bien, ¿y por qué, no? O sea, ustedes saben muy bien, y estoy segura que más de uno acá ha visto que lo que pasó en el contexto COVID, ¿no? ¿Cuántas personas que no pudieron salir a trabajar estaban realmente en problemas, ¿no? Porque cuando entramos en el estado de emergencia y no podían salir a trabajar, o sea, realmente se vio reflejado el gran problema que tenemos, ¿no? En el Perú. ¿Y cuál es el gran problema? La informalidad, ¿no? Es bastante alta. Acá más o menos quiero mostrarles esta evolución, este cuadro con la evolución de la tasa de informalidad. Mucho. Que más o menos gira así, ¿no? En el año, está separado por años,
2019, y de ahí giramos al 2010 para ver las diferencias. Muy bien, Chile es uno de los países que, digamos, tiene una tasa baja de informalidad en comparación con los 4 que vamos a ver hoy día, que es México, Colombia y obviamente Perú, ¿no? En el año 2019 contaba con una tasa de informalidad del 28.4. En el 2020, 27, y hace 10 años contaba con una tasa de informalidad del 39.2. O sea, miren cuántos puntos ha bajado, ¿no? Es decir, más de 10 puntos en comparación de estos 10 años, ¿no? Que han transcurrido entre el 2010 y el 2020. O sea, es bastante notorio, ¿no? Y eso está muy bien. Miremos a Colombia. Colombia igual tiene una tasa de informalidad un poco bastante más alta que Chile, llegando a picos de 51, ¿no? En el 2020 cuenta con una tasa de informalidad de 48.1, ¿no? Y en el 2010 contaba con una tasa del 51.7. Entre el 2019 y 20, digamos que ha ido bajando, ¿no? Igual en el 2020 subió un poco, pero digamos que ahí se mantiene. Igual entre el 2010 y 2020 ha bajado, ¿no? No mucho, pero ha bajado, es notorio igual. Y bueno, veamos México. México tiene una tasa de informalidad de 55.6, más alta, igual que Colombia y Chile, en el 2020. Y hace 10 años, en el 2019, contaba con una tasa de informalidad del 59.1. Estamos hablando de que un poco más menos de 4 o 5 puntos, ¿no? Y en el 2019, 56.2, ¿no? Entre el 2020 y 2010, quiero que hagamos el comparativo, son 5 puntos menos, 5, 4 puntos menos que ha bajado. O sea, igual digamos que ha ido trabajando, ha ido encaminado a eso. Ahora veamos en el Perú cómo le ha ido, ¿no? En el Perú tenemos una tasa en el 2010 de 77.1%, en el 2010. En el 2019 bajó considerablemente a 71.6, digamos, igual sigue siendo bastante alta en comparación con los otros países, en comparación con Chile ni hablar, más del doble. Y en el 2019 bajó a 71.6 y en el 2020 a 73.4, ¿no? Digamos que 4 puntos entre el 2010 y 20, ¿no? Que ha bajado, sí, pero sigue siendo bastante alta en comparación con estos países que estamos revisando el día de hoy, ¿no? Entonces, definitivamente el Perú es un país donde, digamos, reina o avanza mucho la informalidad. Entonces, en base a eso, ustedes díganme, si hablamos de que hay tanto porcentaje de personas informales, dejo la pregunta, ¿cuántas personas realmente pueden acceder al sistema financiero, a financiamientos o préstamos, ¿no? A una tarjeta de crédito? Digamos que si no tienes un historial crediticio, no sé, solicitar un hipotecario ni hablar. Entonces, es bastante preocupante, ¿no? Y en esa línea de lo que les estoy explicando, es como aparece el TCHN, es como los fondos de inversión que administramos financian, digamos, y ayudan a promover la inclusión financiera para este sector que no está siendo atendido. ¿Ok? Y en base a eso, vamos a revisar a este título valor del que hoy día vamos a explicar. Muy bien. El título de crédito hipotecario negociable. Aquí a la derecha lo pueden ver. No sé si se ve mi puntero, pero yo lo veo. Voy a... No sé por qué me aparece acá. Ahí está. En base a eso, acá está el formato que utiliza SUNARP, que es el que se utiliza para
la emisión de los TCHNs. Este es un título de crédito hipotecario negociable o TCHN. Es un formato en realidad que consta de 4 o 5 hojas más o menos, y que va toda la información del propietario, ¿no? Y o deudor, que es el que, digamos, va a expedir, va a solicitar a SUNARP la expedición de este TCHN. Van los detalles de la valorización, porque un TCHN no es que entre las partes, digamos, digo, voy a emitir un TCHN, voy a quedar con mi, no sé, pues con mi amigo y voy a emitir un TCHN, le voy a dar un dinero y que él me hipoteca su casa y voy a girar un TCHN, ¿no? Sin embargo, y vamos a quedar entre las partes que su casa vale 200.000. No, no, y lo ponemos aquí. No, se necesita de un peritaje, ¿ya? No es simplemente un acuerdo entre partes. Van a ir al domicilio, van a ir a tomar las medidas y de acuerdo a los parámetros que tengan estos peritos que están inscritos en el REPEG de la SBS es que van a emitir la valorización. Y en base a eso es que se va, digamos, a hipotecar, pues, ¿no? El inmueble, ¿no? Y entre otros datos, ¿no? Relacionados a la escritura pública, relacionados a la inscripción de la hipoteca, entre otros. Muy bien. El TCHN, el título de crédito hipotecario negociable, está compuesto por 2 derechos, el derecho de la garantía hipotecaria y el crédito, ¿no? Sin embargo, cuando inicia, digamos, el TCHN, simplemente es una persona poniendo en garantía su inmueble. Nada más, nada más. Así inicia un TCHN. Sin embargo, todavía no se le puede llamar TCHN hasta que se realice el endoso. El endoso que lo va a unir al crédito, ¿no? Con un acreedor. Una vez que se tenga la garantía hipotecaria y se una esta al crédito, recién se puede hablar de lo que se conoce hoy como TCHN. Antes no. ¿Ok? Entonces, siempre que hablen de TCHN es un título valor a la orden que contiene una garantía hipotecaria y un crédito, ¿no? El TCHN no solo es la garantía hipotecaria, siempre va a ser, siempre se va a hablar de TCHN cuando se una el crédito. Bien. Aquí vamos a hablar un poquito de los conceptos sobre el título de crédito hipotecario negociable, ¿no? Como les decía, es un título valor que está compuesto por 2 derechos, el derecho de crédito, la garantía hipotecaria. ¿Cómo se emite? Como ya les había adelantado, se emite a través de registros públicos, a través de SUNARP. ¿Y cómo se lleva la negociación de los TCHNs? La negociación de los TCHNs se lleva a través de endosos, ya que les dije que es un título valor a la orden. Sin embargo, la facilidad que le dan a este título valor es que no hay este derecho de cobro a los anteriores tenedores del título, ¿no? Solo es el deudor original, el propietario del inmueble, contra el último tenedor, ¿ok? Esta sí es una grande diferencia, y muy importante, porque ¿qué nos permite esto? En mi opinión, puede generar un mercado secundario, ¿no? O sea, que se lleve vía endoso y que no haya este derecho de regreso que le dicen a los anteriores tenedores es bastante bueno, ¿no? Y facilita bastante el tema del endoso, ¿no? Y podría obviamente generar así un mercado secundario. ¿Cómo se da su ejecución? Según la ley de títulos valores, la ejecución de los TCHNs se da de manera extrajudicial, dejando igual abierta la posibilidad de ejecutarlo de manera extrajudicial, ¿ya? No la deja, digamos, no la da por cerrada. De todas maneras, nos deja esta posibilidad. Muy bien, ¿cómo se da subastas? ¿Cómo se dan las subastas de esos SHNs? Porque así es,
Ya sea por ejecución extrajudicial o judicial, hay una subasta. En la ejecución extrajudicial la norma te dice que no se puede vender de manera directa, porque ese es el término que utiliza, venta directa, no lo van a encontrar como ejecución extrajudicial en la ley de títulos valores. Si mal no recuerdo, literalmente menciona este nombre, que es venta directa. ¿Y? Entonces, cuando ustedes escuchan venta directa, se refieren a la ejecución extrajudicial. Y efectivamente hay subastas, porque la norma es bastante clara. Te dice que tiene que venderse al mejor postor. Y también te dice que no puede bajar esta venta por un mínimo de 75% del valor del inmueble señalado en el título de crédito hipotecario negociable, que es este valor que les dije que lo da un perito, ¿no? Entonces, siempre va a ser al mejor postor. Entonces, no va a ser, digamos, la primera venta al 75% de frente, ¿no? Siempre va a ser el mejor postor. Va a tener que haber una primera convocatoria por un monto mayor, no necesariamente el 100, ya va a depender de las condiciones que pacten entre las partes, pero sí tiene que ser siempre al mejor postor. Digamos que podrían quedar, por ejemplo, no sé, pues que bajan de 100 a 10, 10, 10 en 3 convocatorias, pero siempre cuidando que el monto del inmueble, ¿no? No baje al 75%. Ahí, bueno, la parte judicial ya la conocen, igual la vamos a hablar más adelante, ¿ya? Porque es bastante interesante. ¿Cuáles son las características del TCHN? Las características del TCHN es que, obviamente, hablamos de una hipoteca de primer rango y exclusiva, ¿no? Es decir, no van a haber posteriores, cuando el registrador haga la revisión, ¿no? Para generar el TCHN, para inscribir la hipoteca y todo esto, tiene que verificar que efectivamente no hayan inscrito ninguna, o no haya en realidad ninguna carga, ningún gravamen. No puede haber nada antes de esta hipoteca exclusiva que se debe inscribir para generar el TCHN. ¿Ok? Entonces es uno de los requisitos fundamentales e importantes que SUNARP, que el registrador debe tomar en cuenta. Entonces eso te da una seguridad bastante, bastante importante, ¿no? A ti como, digamos, acreedor que das este tipo de financiamiento, porque no va a haber, tienes la seguridad de que no va a haber nadie antes que ti, ¿no? Tú vas a ser el primero. La segunda característica es que el gravamen siempre va a ser por el total del valor del predio, ¿no? Interesante, porque me ha tocado a veces algunas preguntas sobre esto. Algunas personas piensan que no es así, que he escuchado a varios abogados hablar de esta forma, decir que, por ejemplo, ¿no? Voy a emitir un TCHN, me prestó, no sé, financio, digamos, 50.000 soles, ¿no? Doy un financiamiento por 50.000 soles, y bueno, la hipoteca tiene que cubrir 50, digamos, más los intereses. Pongamos que los intereses son 10.000, ya son 60.000. 60.000 nada más voy a grabar, ¿no? Solamente si la casa vale 200.000, 60.000 nada más voy a grabar, ¿no? Y no es así. No es así, porque tú, no es porque el inmueble, por ejemplo, vale 200.000 y el financiamiento que se dio fue por 60.000, tú vas a, en caso de incumplimiento de pago del deudor, vas a ejecutar, ¿no? Y vas a ejecutar, quiere decir que vas a vender el inmueble, ¿no? Entonces no solamente es por ese monto, ¿no? Entonces es bastante importante saber eso. No hay responsabilidad solidaria para los endosantes. Esto es más o menos lo que ya les había indicado un poquito, de que no hay responsabilidad cambiaria para valores, para este tipo de valor, de ese título valor, y que obviamente no hay esta acción de regreso, pues, ¿no? Para los endosantes. Entonces hay esa seguridad para ellos, ¿no? Realmente esta característica es bastante resaltante. Requiere protesto. Ustedes saben, ya que este es un diplomado de títulos valores, obviamente, que para muchos títulos valores existe esta cláusula de no protesto,
¿no? Que la norma te permite. Sin embargo, para el TCHN la norma es bastante clara, ¿no? Obviamente la norma quiere revestirse de todas las formalidades y solemnidades que existan, y porque obviamente estamos hablando de un inmueble que está en garantía, y entonces ha sido bastante específica en decir que no requiere, que requiere protesto. Entonces, se tienen que cumplir los procedimientos que se dan para esto, ¿no? Que se da a través de un notario y todo eso, cumpliendo los plazos, y no se permite esta cláusula de no protesto, ¿ya? De la venta directa es más o menos lo que les hablaba, de cómo se viene dando la ejecución extrajudicial, que, por cierto, ya que llegamos aquí, la ejecución extrajudicial actualmente, la norma te pone ciertas trabas que les voy a explicar más adelante. Yo hasta la fecha, hasta hoy, 5 de agosto, no sé mañana, pero hasta hoy, 5 de agosto, no he visto la ejecución extrajudicial de un TCHN, ¿ya? No la he visto. Si alguien acá ha tenido la oportunidad, adelante lo puede indicar al final, pero yo hasta ahora no he visto una ejecución de un TCHN extrajudicial a través de venta directa, ¿no? Hasta el día de hoy, 5 de agosto. ¿Cómo son los TCHNs? ¿Materializados o desmaterializados? ¿Qué dice la norma? Actualmente los TCHNs son materializados, son físicos. Lo sé porque en más de una oportunidad hemos tratado de desmaterializarlos, claro. Sin embargo, hay ciertas trabas que luego les voy a estar explicando, pero actualmente los TCHNs son materializados, son títulos valores físicos, ¿ok? Son los formatos que les expliqué, que son unas hojas como tipo cartulinas y que te los da registros públicos, pero son materializados, son físicos. Características. Más características por aquí. No opera la extinción de la hipoteca. Ustedes saben que hay una ley, que ahorita no recuerdo el número, que habla que las hipotecas vencen a los 10 años, ¿no? Entonces, para los TCHNs no opera esta caducidad. No va a haber este problema de que a los 10 años va a caducar. Simplemente la norma es clara y le da este beneficio. Exclusión de la masa concursal del constituyente. Así es, en caso de entrar en algún proceso concursal, ¿no? Digamos que este inmueble no se va a ver afectado, ¿no? Es otro beneficio más que la norma agrega. La emisión es solicitada por el propietario por escritura pública. Así es, los TCHNs son emitidos por escritura pública. No se puede dar un TCHN de otra manera, ¿no? Siempre van a ser emitidos por escritura pública, como les dije, para reunir todas las formalidades, solemnidades, es un requisito. Lo emite registros públicos o empresas del sistema financiero con autorización del propietario. La norma le da también este beneficio a las empresas del sistema financiero. Las empresas del sistema financiero pueden emitir TCHNs, ¿ya? Pero hay ciertas condiciones. Así que no sé si lo estén haciendo tal cual, pero digamos que lo primordial, lo principal, digamos lo normal, el deber ser, es que se emitan a través de registros públicos, los TCHNs, ¿ya? Porque obviamente es una persona ajena y sabemos que reviste de toda la formalidad, de toda la seguridad, ¿no? ¿Quién más te podría dar tal seguridad que no sea SUNAR, ¿no? Registros públicos? Los TCHNs, valor mobiliario o individual. Por ahí, en alguna lectura del doctor Castelares, estuve revisando que hace un análisis, unas preguntas, y él mismo da una respuesta, ¿no? de si eso no es un valor mobiliario individual. Ustedes que están llevando el diplomado ya han llevado la clase de valores mobiliarios, pero vamos a hablar. El TCHN en sí es un título valor que se emite, digamos,
sobre un inmueble determinado, ¿no? No es que se emita en masas y menos por el mismo inmueble, porque hablamos de que se pone en garantía un inmueble. Eh, esta reflexión del profesor Fernando Vidal Ramírez es muy interesante porque habla un poquito de lo que considera él que es un título valor, ¿no? Y te dice que la relación existente entre los títulos valores y los valores mobiliarios es la de género a especie. Esto deberían dejarlo bien, tenerlo ustedes bastante presente cuando les hagan estas preguntas. La relación entre títulos valores y valores mobiliarios es de género a especie. Todo valor mobiliario es un título valor, pero no todo título valor es necesariamente un valor mobiliario, ¿no? Y por ello, entre ambos conceptos o entidades jurídicas puede surgir diferencias, ¿ok? Entonces, todo valor mobiliario es un título valor, pero no todo título valor es necesariamente un valor mobiliario. Entonces, tenemos al TSHN como un título valor, pero que no necesariamente es un valor mobiliario, ¿no? Tiene bastantes rasgos, diría yo, que algunas personas podrían decir que sí lo es, y lo he escuchado, pero digamos que esto que les digo que es clave, es de que el TSHN no se puede emitir, digamos, por la misma casa, pues no varios TSHNs de la misma casa, o sea, es un bien determinado. Y creo que esa es la característica más resaltante y la que la diferencia de un valor mobiliario, ¿no? Muy bien. Sobre la emisión de los TSHNs. ¿Cómo se da la emisión de los TSHNs? Como les comentaba, se expide a solicitud expresa del propietario del bien inmueble, ya que se da a través de una escritura pública, que es la formalidad que así exige la ley, y se da por un acto unilateral, ¿no? Así es como se estructura el TSHN, por un acto unilateral. Así es el término que utiliza la norma. Es un término, según la doctrina, bastante interesante, ¿no? Porque quiere decir, como les comentaba en un inicio, eres tú, o sea, si yo soy el deudor, el futuro deudor, pero propietario del inmueble, soy yo quien va a registros públicos con mi escritura pública y solicito la emisión del TSHN, ¿no? No hay nadie más. Voy yo con mis documentos, etcétera, lleno mi escritura pública y todo, con todas las formalidades, y llego, ¿no? Y soy yo quien solicita, emitan un TSHN y pongo en garantía mi casa. No hay más. Recuerden que este primer acto se da de esa manera hasta el primer endoso que recién une la garantía hipotecaria con el crédito, pero después del primer endoso. Pero en la primera parte soy yo emitiendo el TSHN. Por tanto, cuando el registrador, o en realidad no solo el registrador, cuando cualquier institución lee que hablamos de una hipoteca unilateral, eres tú poniendo tus condiciones, ¿no? Tú poniendo tus reglas. Y de esa manera llegas a, digamos, recién al final, digamos, el acreedor, se conoce quién es el acreedor o el tenedor, pero antes no. Entonces es bastante curioso, digamos, para casos de Indecopy, por ejemplo, ¿no? Eres tú poniendo tus reglas y así es como Indecopy también lo entiende, ¿no? Entonces es un instrumento bastante interesante, ¿ah? Bastante potente, yo diría, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos sobre la emisión? La emisión se da a través de registros, como lo dijimos, es el registrador el que verifica que no haya cargas ni gravámenes, se expide en un formulario que está establecido ya por registros públicos, se expide el TSHN según la valorización que está elaborada por un perito autorizado por la SBS. Este perito, si mal no recuerdo, se inscriben
y obviamente cumpliendo con ciertos requisitos que la SBS les solicita. No es cualquier aparecido, cualquier persona. Tiene que ser una persona debidamente autorizada y con todos los permisos o autorizaciones de la Superintendencia de Banca y Seguro. Debido a que este es el único gravamen, generará la preferencia y exclusividad a favor del tenedor del título. Así es el único gravamen. Esto es bastante controversial y al final vamos a revisar un poquito de la jurisprudencia, porque esta parte ha sido interpretada de diferentes maneras por el registrador, por el tribunal registral, en realidad ya al final, digamos, dándole la razón en cierta parte y en cierta no, un poquito confuso, esta parte que uno lee, es el único gravamen que generará la preferencia y exclusividad a favor del tenedor del título. Bastante curioso, y ahora les voy a decir por qué. Muy bien, el primer endoso. El primer endoso es el que les digo que genera el TSHN, ¿no? Antes no podíamos hablar de TSHN, era una persona solicitando la emisión del mismo, pero poniendo en garantía su casa. Antes nada, no se puede hablar de TSHN. El acto del endoso lo realiza el propietario del bien dado en garantía, pero también lo puede realizar un representante. La norma te dice que sí puede haber un representante. En la misma escritura pública puede dar puede dar un poder especial para que pueda emitir el TSHN, ¿ya? Se deben anotar todos los detalles del crédito, que les decía, ¿no? Los plazos, las tasas, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que estén estos detalles para que luego no hayan controversias, así que hay que tener bastante cuidado. Luego del primer endoso, se une la garantía con el crédito, eso ya les he dicho. En los siguientes endosos que hubiesen, se transfieren siempre ambos derechos, tanto la hipoteca, que lo garantiza, más el crédito. Así es. No es que en los siguientes endosos solamente va a pasar, digamos, la garantía. No, en los siguientes endosos se transfieren siempre ambos derechos, ¿no? Por ejemplo, disculpen, voy a tomar un poco de agua. En los siguientes, si yo quisiera endosar un título, ¿no? A un tercero, no es necesario que se haga escritura pública, ya que es un endoso, pero sí se van a transferir ambos derechos, tanto el crédito y la hipoteca. Y no hay responsabilidad solidaria para el endosante. Así que esto de acá es bastante interesante. Bueno, el primer endoso se cumple con todos los requisitos que la norma indica, que lo encontramos detallado en el artículo 34 al 47 de la Ley de Títulos Valores, que es la forma en que se transmiten los TSHNs, y son cumpliendo con los requisitos, ¿no? Los requisitos mínimos y esenciales en realidad, ¿no? Que es la firma, el tipo del endoso, la fecha, los nombres, tipo y número de documento del endosante, ¿no? Entre otros que la misma norma señala. Cumpliendo esto, no hay mayor formalidad, pueden pasar los TSHN, ¿no? Algunos, por seguridad, podrían decirme que sería mejor una escritura pública, sí, pero es un poco, obviamente, más caro. De hacerlo puedes hacer, pero es más caro, así que esta facilidad que te da la norma es bastante buena en realidad. La ejecución que les venía comentando. Obviamente para ejecutar un TSHN va a requerir el protesto. No cabe esta cláusula de sin protesto, que hasta el artículo 52 de la Ley de Títulos Valores señala que se puede colocar esta cláusula, pero es claro que para el TSHN la normativa no admite esta cláusula. La venta directa o extrajudicial de los TSHNs. Muy bien, procede la venta sin intervención judicial, y obviamente respetando siempre los mínimos, como les dije, que es el 75% del valor del bien inmueble. Y esta es la condición, digamos, más resaltante, ¿no?
que es que siempre se va a dar a través, o sea, la ejecución extrajudicial la lleva o está a cargo en realidad de una empresa del sistema financiero. La norma te dice que una empresa que tenga estas comisiones, que tenga a cargo comisiones de confianza, fideicomisos, es clara la norma, ¿no? Sobre este punto, yo lo veo bastante limitante, porque obviamente, si les digo que los SHNs no solamente giran en el sistema financiero, sino lo podría generar otra persona que no pertenezca al sistema financiero, otra empresa o persona, que te diga la norma que solo puede ejecutarlo una empresa del sistema financiero, digamos que es o puede ser bastante limitante, ¿no? O sea, para generar una venta extrajudicial. Más que todo teniendo en cuenta que para la venta extrajudicial, eh, digamos que no es el core del negocio de una empresa del sistema financiero, ¿no? O sea, ellos se encargan de captar ahorro al público y etcétera, etcétera, pero no se encargan, y no creo, y no es del negocio de ellos, ejecutar, digamos, de esta manera, ¿no? A través de subastas, ¿no? Imagínense, si no, la página del BBVA o cualquier otro banco, por no nombrar solo ese, cualquier otro banco, tendría publicado los remates y las órdenes en su página web, ¿no? Y no vemos, ¿no? Pero imagínense, o sea, a eso se dedican los bancos, a ejecutar de manera extrajudicial. Digamos que es una tarea que solo se la dan a ellos, y me parece que es bastante bastante cerrado el círculo, ¿no? Yo entiendo que lo hicieron con la finalidad de que, obviamente, como ya lo había dicho, digamos, revestir, proteger, ¿no? Bastante. Y obviamente buscar una persona que tenga esta actitud, digamos, totalmente transparente y todo esto, ¿no? Y no haya ningún tipo de perjuicio o engaño en contra del propietario, pero darle esta tarea solo a ellos me parece que es demasiado limitante, ¿no? Demasiado limitante. La vía judicial es de acuerdo a lo que indica el Código Procesal Civil. Su ejecución es de acuerdo a lo que indica el Código Procesal Civil, se ciñe por las reglas de una ejecución de garantías que se lleva a través de los juzgados comerciales, pues, ¿no? Que, si mal no recuerdo, aquí está. Aquí está el proceso, cómo se lleva, un proceso judicial de ejecución de garantías sin oposición del ejecutado. Esto lo saqué del BCR, en realidad, de un informe que hacen ellos. Y en realidad es bastante optimista, diría yo, bastante optimista con sus tiempos, ¿no? Está diciendo que máximo demora 305 días, y obviamente sin oposición del ejecutante es bastante óptimo. Yo diría que más, año y medio tal vez, pero menos de un año, digamos que muy raro, ¿ah? Me parece que es bastante óptimo. Claro, aunque más que todo actualmente, porque ahora como está el juzgado y todo esto, y bueno, con el tema de que todo es en remoto, la verdad es que no hemos visto mucha practicidad nosotros. Este, y bueno, sí, desde la presentación de la demanda hasta que te la admiten, la orden de ejecución, las convocatorias a remate que les digo que también se da a través del proceso, a través de esta vía judicial, y se lleva otro remate y otro remate, que son 3 remates, hasta la adjudicación, y la recuperación de crédito y el cobro de honorarios y todo eso, puede pasar año y medio fácilmente. Y esto es. Y esto es porque, como les digo, ahorita no está yendo muy bien esa parte en mi experiencia, ¿no? De repente otros tienen otra experiencia. Muy bien. El proceso de ejecución de garantía con intervención mediana del ejecutante, que interpone un recurso de apelación en cada una de las etapas del proceso. También es bastante óptimo, indicando que que aproximadamente son 32 meses, ¿no?
2 meses, 32 meses, perdón. Yo diría que más, estaríamos en 2 años y medio, 3 años y medio, y esto es, yo creo, sí, más o menos por ahí estaría demorando con la intervención mediana del ejecutante, ¿no? Hasta llegar, digamos, a la Corte Suprema, que sí hemos llegado, tenemos algunos casos, sí hemos llegado, y yo creería que entre 3 años y medio, 4, y todo, ¿no? Porque en realidad es todo un trabajo esta parte, de verdad que sí. Lograr el remate, la adjudicación, ver todo este proceso es bastante operativo y es bastante engorroso. Entonces, digamos que por la vía judicial, digamos que te da igual la seguridad y la facilidad de que lo vas a vender, ¿no? Porque en el tercer remate, digamos que los montos mínimos para los remates, y bueno, no los montos mínimos, los porcentajes que la norma establece para los remates son más bajos, obviamente, que la venta directa, que les dije del 75%, ¿no? Ahí les doy la tarea para que chequeen, no me acuerdo si lo vamos a hablar más adelante, pero este, los porcentajes son más bajos, ¿no? Entonces, sí o sí vas a venderlo, el inmueble, ¿no? Entonces hay esa facilidad, pero obviamente estamos hablando de año y medio, 2 años, 3 años, es bastante tiempo, ¿no? Es bastante tiempo. La venta directa definitivamente es lo ideal, ¿no? Como se viene llevando a cabo, igual la ejecución extrajudicial no es nueva, sabemos que se lleva a través, o bueno, para los que no lo saben, se lleva con normalidad en fideicomisos, ¿no? Entonces, digamos que, pero para el TSHN también salió la ejecución extrajudicial, pero como les digo, con ciertas eh, vacíos, falencias, no sé, ciertas, ciertas digamos, observaciones que les he ido planteando, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se lleva la ejecución? La ejecución se lleva, como les dije, extrajudicialmente, judicialmente. Acá está el porcentaje. En la venta directa, mínimo es 75%, que ya les había comentado. Sin embargo, es el mínimo, no es que de frente vamos a vender a este monto. Vamos a iniciar, como bien dice la norma, el mejor postor, así que tiene que ser el monto, eh, podría ser el 100% y luego ir bajando, como les comenté, pero nunca bajar de este mínimo, que es el 75%. Y solamente es a través de una empresa del sistema financiero, que es lo que les venía diciendo, ¿no? Las que operen fideicomisos, comisiones de confianza y nada más. Y judicialmente, de no llevarlo de esta manera, inicia con un 66.66% el remate, ¿ya? Pero existen 3 remates, 3 convocatorias, así que este porcentaje va a ir bajando. Por eso les digo que sí, es menor. ¿Tienes una seguridad de venta? Sí, tienes una seguridad de venta, pero el tema es el tiempo, ¿no? El Poder Judicial, digamos que tiene sus falencias aún, ¿no? Y bueno, tampoco, obviamente es por la sobrecarga que tienen, ¿no? Y bueno, como les comenté, a través del Poder Judicial definitivamente es que se lleva, a través de un proceso de ejecución de garantías y a través de los juzgados comerciales. Es el que ve este tipo este título valor, el título de crédito hipotecario negociable. Muy bien, sobre la ejecución. El TSHN se puede pagar en cuotas, es pagadero en cuotas, por falta de pago de una o más de ellas, se dan por vencido todos los plazos y podría ejecutarse por el tenedor del TSHN. Así es, por falta de pago de una o más de ellas. Va a depender de las condiciones que establezcan en la escritura pública, que inserten también en el TSHN, porque hay una parte donde se insertan estas condiciones, donde tiene que decir cuáles son las condiciones, ¿no? De repente las partes pactan y dicen, no, pues una no, ¿no? Con la falta de una cuota no, 2, 3, es algo que se puede acordar entre las partes, y se coloca en el TSHN, ¿no? Pero sí, desde una cuota puedo ejecutar el TSHN si así lo acuerdo, sí. Y porque eso definitivamente da por vencido todos los plazos, como dice la norma, ¿no? Y lo ejecuta sin ningún problema. En la ejecución siempre se va a exigir la totalidad del crédito, ¿ok?
dependiendo del monto que hayan acordado para financiarse, de acuerdo a las tasas que hayan colocado en el TCHN, los plazos y todo eso, es que ejecutas, ¿no? Yo te presté 60.000, los intereses crecieron a 10.000, 70.000, bueno, por el total de mi deuda es que yo me voy a ejecutar. El saldo, ¿qué va a pasar con el saldo? Luego de esa ejecución, el saldo se va a pagar obviamente, o se va a devolver en realidad al propietario. ¿Ok? Si hay una devolución, al propietario. Y lo que ya les había comentado anteriormente, siempre antes de realizar la ejecución, tiene que haber el protesto, ¿no? Que indica la norma, cumpliendo con todos los plazos, ¿no? Que, si mal no recuerdo, son 15 días, ¿no? Antes de la fecha del vencimiento, tienes que ir al notario, 7 días antes, creo que 8 días antes tiene que haber llegado al notario para que él pueda darse el tiempo y realizar todas las diligencias pertinentes, ¿no? Cierto. Muy bien, sobre la extinción del TCHN. ¿Cómo se extinguen los TCHN? O se cancelan, para que lo entiendan mejor, extinción o cancelación. No se requiere escritura pública como sí para su emisión, ¿ya? Es una facilidad que te da la norma. Registros públicos levantará el gravamen solo con la devolución del TCHN o cancelación. No es necesario, digamos, la escritura pública, simplemente el TCHN en la parte del cronograma sí te exigen que le pongas un sello de cancelado. En la práctica les digo cómo es. Se pone el sello de cancelado por tu tenedor y se lleva a registros públicos, y registros públicos levanta el gravamen y listo. No hay mayor ciencia para eso, ¿no? Te pide, si mal no recuerdo, esta constancia de no adeudo por la entidad y nada más. Bueno, tiene que ser firmada por representante y todo eso, pues, ¿no? Pero nada más. Aquí está, la ley 26639 que habla de las hipotecas, esa no aplica para los TCHNs, para los títulos de crédito hipotecario negociable. Se levantará el gravamen en casos de venta judicial o extrajudicial cuando emitan constancia a la entidad del sistema financiero o autoridad judicial. Eso es una gran facilidad, ¿no? O sea, en caso de que se ejecute de manera extrajudicial por una empresa del sistema financiero, como les digo, cualquiera que se dedique a eso, a ver comisiones de confianza o una fiduciaria, ¿no? Que por cierto, no hay muchas fiduciarias en el Perú. Cuando la norma te habla de que vean comisiones de confianza o fideicomisos, podría venirte a la mente, bueno, una fiduciaria. Bueno, no hay muchas fiduciarias en el Perú, ¿no? Creo que 4, creo que 5 ya es mucho. Creo que máximo son 4. Está la financiera, la fiduciaria, perdón, TMF Group, que antes era Fidu Perú, que eran colombianos. Y bueno, 2 más que ahorita no recuerdo, pero no hay muchas fiduciarias en el Perú. Y bueno, la facilidad que te da la norma es que ellos emiten una constancia y con todo esto, registros públicos emite, digamos, inscribe el nuevo inmueble a nombre del comprador. No, y bueno, aparte de eso, levanta el gravamen pues, que haya sobre el inmueble. Y al igual en el caso de la autoridad judicial, pues, ¿no? Ellos sí emiten su constancia y es tal cual, ¿no? Llega esto a SUNAR y SUNAR levanta el gravamen y emite e inscribe, ¿no? Al nuevo propietario del inmueble, ¿no? En caso de que, como les digo, en caso de que ya se haya dado la extinción o cancelación, ¿no? En caso de que el mismo cliente haya cancelado y todo, SUNAR levanta el gravamen y se acabó. No hay mayor, no hay mayor ciencia en eso, la verdad. Acá está. Hace rato les venía hablando de la jurisprudencia registral, de cómo ya el tribunal registral ha debatido y se ha pronunciado, ¿no? Y vamos a ver un poquito
¿En qué aspecto? ¿No? Que les comentaba hace un instante. Por ejemplo, vamos a leer desde de abajo hacia arriba, porque el 2012, sí, sumida de resolución 117-2012, SUNAR, del 21 de marzo del 2012, sobre la emisión de los TCHNs. La emisión del TCHN o la anotación de su emisión son actos que tienen implicancia registral. No obstante, son independientes de la inscripción de la hipoteca. En ese orden, la inscripción del gravamen no determina de manera inexorable la expedición del TCHN, pues la calificación registral de la emisión y anotación del TCHN debe efectuarse en el momento en que el interesado lo solicite. Lo que les decía, ¿no? Sobre la emisión de los TCHNs. O sea, recuerden que les comentaba, primero emiten el TCHN, que incluye la hipoteca, pero todavía no se puede hablar de TCHN hasta que se una con el crédito, mediante el primer endoso que les venía diciendo. Entonces aquí, entonces aquí es donde se pronuncia y lo afirma de esa manera, ¿no? La emisión de los TCHNs o la anotación de su emisión son actos que tienen implicancia registral. No obstante, son independientes de la inscripción de la hipoteca. En este orden, la inscripción del gravamen, que se inscribe el gravamen, no determina de manera inexorable la expedición de los TCHNs, pues la calificación registral de la emisión y anotación del TCHN debe efectuarse en el que el interesado así lo solicite. Entonces, luego que se unan ambos derechos, recién se genera el título de crédito hipotecario negociable. Que después en la sumilla de la resolución, la sumilla que nos dice de la resolución 709 del 2012, del 11 de mayo del 2012, nos habla sobre la constitución de la hipoteca, sobre predio grabado con hipoteca unilateral incorporado en un TCHN. Dice, no resulta inscribible la constitución de una hipoteca sobre un predio si de la revisión de los asientos registrales consta que recae sobre el bien una hipoteca unilateral incorporada en un título de crédito hipotecario negociable, al ser esta hipoteca exclusiva, única y por el valor total del bien conforme a la ley de títulos valores. Aquí empieza, digamos, el dilema que les venía a comentar, ¿no? De por qué siento que el registrador dijo algo y luego se desdijo. En esta resolución, en la 709, y como el registrador, el registrador lo interpretó y luego el tribunal le dio la razón, es que dice que resulta que no se puede inscribir, ¿no?, una hipoteca sobre un predio si de lo que revisan ellos cae o hay en realidad una hipoteca unilateral incorporada en un TCHN. Es decir, si yo veo en la partida de que se ha emitido una hipoteca unilateral incorporada en un TCHN, y ellos consideran que al ser esta exclusiva, única y por valor total del bien, no es posible. ¿Ok? Es decir, si hay una hipoteca y un TCHN, como tal, un TCHN que incluye una hipoteca y un crédito, etcétera, el registrador no va a inscribir una nueva hipoteca. Eso es lo que dice o resume el tribunal. Y ojo que en este caso querían inscribir una segunda hipoteca, valga la redundancia, obviamente ya iba en un segundo rango, ¿no? Un poquito limitando este tráfico, ¿no? Digamos, jurídico, limitando, ¿no? Yo la verdad que no estoy de acuerdo porque obviamente, recuerden que como les decía, uno financia y supongo, si el monto es menor, ¿no? Y la casa, como les digo, vale 200.000, les pongo un ejemplo, y financio solo 30.000, digamos que hay un espacio, ¿no? Y aparte que también es un riesgo que asume esta persona que está poniendo, el propietario está poniendo una hipoteca, ¿no? Una de segundo rango. Entonces, esta nueva persona, este nuevo acreedor,
digamos que tiene que asumir los riesgos, ¿no? Y si yo quiero poner otra vez en hipoteca mi casa, bueno, es mi tema, y si consigo alguien que lo acepte así, bien, ¿no? Pero que me limiten de esa manera, no me parece. Y como bien lo dice la resolución 1423 del año 2017 de SUNAR, que es de fecha 28 de junio del 2017, que habla sobre la hipoteca unilateral incorporada en un TCHN, dice: no constituye impedimento para anotar un embargo el que sobre el predio afectado con la medida se haya constituido hipoteca unilateral incorporado a un TCHN. Pues cuando la ley 27.28.7, que es la ley de títulos valores, señala que debe constatarse la inexistencia de cargas o gravámenes, que es algo que ya les había comentado en un inicio, que es la tarea o el requisito fundamental que debe revisar un registrador, que dice: se refiere a la situación de la partida registral a la fecha de expedición de dicho título y no a la fecha posterior a esta. ¿Ok? Entonces ellos en esta segunda resolución ya lo interpretan de otra manera. Revisan la norma y este tribunal revisa y dice eso, ¿no? Dice: oye, pero cuando se refiere a que no puede haber cargas o gravámenes, se está refiriendo al inicio, ¿no? Cuando voy a expedir el título. Tú como registrador debes revisar los requisitos, pero no para lo que venga posterior, ¿no? Entonces digamos que es distinto a lo que había dicho el Tribunal Registral en el 2012. Ahora en el 2017 dice que sí se puede inscribir alguna carga o gravamen, siempre que sea posterior a la expedición del título. Entonces ahí era lo que les venía diciendo, ¿no? Aquí se da esta controversia en SUNAR, donde primero dijo una cosa y bueno, 5 años después vuelven a revisar y dice otra, ¿no? En realidad, en mi experiencia puedo decir que es normal, porque a mí me pasaba que siempre que hablaba de TCHNs, muy pocas personas, la verdad, conocen del tema. Es bastante difícil encontrar a alguien que sepa del tema como tal, y que tenga la experiencia, y no entienden muy bien cómo gira la figura. Y bueno, entiendo que el registrador volvió a interpretar, volvió a revisar y toma esta otra interpretación y posición. Y la verdad es que sí concuerdo porque no se puede limitar el tráfico jurídico, ¿no? De poder volver uno a hipotecar tu casa, ¿no? O sea, igual, ¿en qué te afectaría? Si tú eres el tenedor, o sea, si tú tienes un TCHN y eres el tenedor, y tienes esta orden de primer rango y exclusiva, entonces digamos que yo creo que no habría mayor afectación, ¿no? Si es que hubiesen segundos o terceras hipotecas, ¿no? Ya va a depender de estas otras personas que vengan posteriormente, si aceptan o no este tipo de inmuebles, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué limitar de esa forma el propietario? No tendría sentido. Muy bien, viendo acá, bueno, un poquito ya de todo lo que hemos hablado, que vendría a ser como reflexiones finales que les quiero dejar o que quiero que quede bastante claro, ¿no? Como ya lo había dicho, los TCHNs se emiten a través de SUNARP y, como bien les digo, no solo pueden emitirlo empresas del sistema financiero, sino en general, así como emiten pagarés, que son empresas o cheques, etcétera, personas del sistema financiero, bueno, bancos y otras personas que no son bancos, que no son empresas del sistema financiero. Entonces también lo pueden emitir los TCHNs que no que no son emitidos por empresas del sistema financiero. Como les comentaba, son mayormente ejecutados por vía judicial. Digo mayormente porque tampoco quiero cerrar la posibilidad, porque de repente alguien en algún momento me dice: sí, yo he visto una ejecución extrajudicial de TCHNs, sería bastante interesante. Pero en mi experiencia y de lo que he venido investigando y averiguando, nosotros, como entidad que ya tiene más de 15, nosotros como Popular tenemos más de 15 años, entonces nosotros como Popular no hemos visto esta ejecución extrajudicial.
y la norma tiene 20 años. Entonces, no creo que se haya dado. Y más que todo les digo por el campo, ¿no? Les decía que de esta tarea de ejecutar extrajudicialmente la ley de títulos valores se las da a las empresas del sistema financiero, entonces bastante limitado. De repente si se le hubieran dado, yo creo, a martilleros o tal vez a notarios, ¿no? Recuerden que bueno, no hace tan poco, pero recientemente le dieron esta facultad a los notarios, ¿no? De la, ¿cómo le dicen? El desalojo express, ¿no? Que llevan, que se puede dar a en caso de alquiler y esto, ¿no? Que les dan la posibilidad, y además son a través de escrituras públicas, y las tasaciones se dan a través de escrituras públicas, entonces colocar una cláusula así no costaría más, y bueno, sería a través de un notario, ¿no? Y alguna otra entidad así, ¿no? No sé, notarías, martilleros, como les decía, alguien que vaya más en esa línea que solamente una empresa del sistema financiero. Como les comentaba, se llevan a través de juzgados comerciales. Mm, no, 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 no he visto aún ventas directas y quiero más o menos, digamos, resaltar o comentarles ello, ¿no? Otra reflexión final es, exacto, es el reglamento al inicio, en una de las primeras láminas les comentaba de que existe, hacía una pregunta si los TSHNs eran materializados o desmaterializados, ¿no? En mi experiencia lo que yo les decía es que son físicos, bueno, nosotros manejamos son físicos, materializados, y que nosotros estábamos en busca de la desmaterialización, ¿no? Y hemos tratado de hacer las gestiones, sin embargo aún no lo hemos podido llevar a cabo porque a pesar de que existe esta norma, ¿no? Por eso acá pongo, y el reglamento para la representación mediante anotaciones en cuenta del título de crédito hipotecario negociable que salió en el 2017, que es una resolución de la SMB, o sea, ¿qué pasó? No, así es, existe un reglamento que habla de la desmaterialización de los TSHNs, y lo van a encontrar. Sin embargo, en el mismo reglamento, si ustedes lo revisan, alguien a quien le interese el tema o profundizar, te habla de que es Cavalli, bueno, no Cavalli, el ISLB, en este caso Cavalli es la que se conoce, bueno, ya no sé si es la única, me parece que escuché que había una más, si mal no recuerdo, pero bueno, digamos que la ISLB debería sacar un procedimiento, ¿no? Un procedimiento para hacerlo factible, ¿ya? Nosotros no hemos conversado con Cavalli, hemos hecho las gestiones, digamos, para generar o lograr la desmaterialización de TSHNs, a pesar de que hasta la fecha nosotros no hemos visto, no hemos visto que se hayan llevado ya vía judicial, digamos, la ejecución de algún título o valor desmaterializado. No sé si ya se llevaron a cabo, porque hay títulos valores desmaterializados, claro, claro, pero y la verdad es que me encantaría revisarlo porque llevar la ejecución de un título de valor desmaterializado y llevarle al juez un documento digital, un documento así, digamos que no tiene un soporte, quisiera ver qué opina, ¿no? Que le llegue este tipo de documento digamos, vía judicial, ¿no? A pesar que no hemos visto, nosotros igual queremos desmaterializar los TSHNs y estamos dispuestos a llegar al Poder Judicial y todo, pero lastimosamente, como les comentaba, aún no hay este procedimiento, ¿no? Entonces, como no hay este procedimiento, los TSHNs aún no se pueden desmaterializar. Y la verdad que es bastante, digamos, fastidioso, ¿no? Porque los títulos de crédito hipotecario, ¿por qué digo fastidioso? Porque los TSHNs físicos, por ejemplo, nosotros que somos una empresa supervisada por la SMB que invierte en estos títulos valores, tenemos como requisito contar con un custodio.
Entonces, imagínense, ¿no? Si les hablo que tengo TCHNs físicos, lo fastidioso que es tratar de, por ejemplo, ¿no? Cuando cambiamos de custodio, trasladarlos, fue toda una odisea, aparte que teníamos el miedo de que se pierdan, y ustedes saben cuáles son los problemas en caso de pérdida, ¿no? O sea, generar un proceso de ineficacia de título valor y cuánto tiempo me va a tomar, o sea, es bastante engorroso. Entonces, digamos que nosotros a la fecha somos bastante cuidadosos y detallosos con eso, no hemos tenido ningún tipo de pérdida, eso sí, pero siempre vivimos con ese, digamos, con ese cuidado, bastante preocupados porque es bastante delicado, pues, ¿no? Que se te pierda uno. Entonces, por eso nosotros sí tenemos aún en mente poder llevar a cabo la ejecución extrajudicial, la desmaterialización de los TSHNs y la ejecución extrajudicial también, pero queremos hacerlo, ¿no? Entonces, sería bastante interesante, ojalá que lo podamos lograr y en algún momento, si nos encontramos, les contaré si se llevó o no se llevó, pero sí, sí vamos en eso. Como les digo, la SMB, por ejemplo, nos exige un custodio. Nosotros, es más, los fondos de inversión que administramos tienen esta prohibición, ¿no? En caso de quedar sin custodio, dice la norma, tendríamos que liquidar los fondos de inversión que administramos. Entonces, imagínense lo delicado que es, ¿no? En algún momento tuvimos como custodio un banco, por ejemplo, un banco como tal, y de la noche a la mañana, digamos, que nos habrán avisado 2 meses antes, 3 meses antes, no con mucho la anticipación, nos decían que se mudaban de sede, porque obviamente es la sede, es la parte del banco administrativa la que ve este tema de custodia de valores. Nos decían que no tenían, no tenían, digamos, la disposición porque se iban a mudar a otra oficina más pequeña y que la bóveda se iba a quedar ahí, y nos pusieron muchas trabas y nos dijeron que, ¿saben qué? En 3 meses se tienen que llevar sus títulos. O sea, imagínense, ¿no? O sea, sin pensar, bueno, no sé si pensando o no, pero bueno, ellos simplemente nos hacían problema y nos decían, ya, nos vamos. Y nosotros estábamos como locos buscando otro custodio donde llevar nuestros TSHN, ¿no? Ya que eran físicos y ya me veían a mí y a toda mi área llamando por teléfono, tratando de buscar un custodio. ¿Por qué? La mayoría de bancos, cuando llamaba, me decían, no, nosotros solo vemos títulos desmaterializados, trabajamos con títulos desmaterializados, nosotros no tenemos ni el personal, ni vos, o sea, la bóveda no está acá, no vemos títulos físicos. Entonces, conseguirme una cotización para presentarle a nuestra asamblea de partícipes, que es la que debe elegir el custodio y todo esto, era todo un tema. Yo tenía que buscar por lo menos 2 cotizaciones, porque imagínense, ¿no? ¿Qué iba a presentar? Pero bueno, se hizo toda la chamba de revisar, buscar, preguntar por aquí, por allá, hacer llamadas, una tarea bastante ardua, pero yo tenía que conseguir el custodio. Y bueno, lo llegamos a conseguir a una empresa que accedió a eso y bueno, es la empresa que actualmente lleva. También encontramos dos, creo que 3 o 2. 2, pero imagínense, o sea, fue realmente toda una tarea encontrar este custodio, ¿no? Entonces, y bueno, actualmente, como les comentaba, mm, menos mal que en algún momento también tuvimos bonos materializados físicos, y, y bueno, ahí ese fue el custodio que al final quedó y nos ayudó y el que actualmente lleva. Pero realmente, de verdad es bastante. Aparte bueno, no sé si alguno de aquí tiene experiencia, pero en temas de mercado de valores, pero, por ejemplo, la designación de un custodio es un hecho de importancia, encima se tiene que hacer el mismo día, encima, ¿qué les puedo decir? Había visto tantos casos de que si o sea, todo tiene que, el hecho de importancia cuando la norma cambió, que fue en el 14, me parece, del 2014 o 15, y dice que los hechos de importancia se comunican en el mismo día,
De verdad que fue toda una odisea, porque era, me cambio de custodio y necesito firmar el contrato ese mismo día, y necesito ese mismo día terminar mi contrato con un banco y irme a otro, y ya me veían con más de 1000 y no sé cuántos SHNs andando en una movilidad por aquí y por allá, y no sé con cuántas personas y cajas de cajas, para no tener ningún inconveniente, ¿no? Porque ya les comentaba que obviamente que se perdiera una caja, imagínense, ¿no? De TSHNs que habían, o sea, era un montón, ¿no? Y eran tremendos los problemas en que nos íbamos a meter. Entonces, de verdad que espero, y he tenido, como les comenté, tuve la oportunidad de hablar, Cavalli sí está tratando de presentar este servicio. Me comentó que estaban haciendo las gestiones para hacerlo, digamos, posible. Sin embargo, a la fecha no hay nada, ¿no? Y es necesario, y entiendo por qué se demoran, porque son varias entidades las que intervienen acá, ¿no? Es SUNARP, es el Poder Judicial, porque para demandar y todo, al final te piden el TSHN en físico. SUNARP para la cancelación te pide, como les comenté hace un momento, te pide la devolución del TSHN en físico. Entonces imagínense, explicarle a SUNARP, es explicarle al Poder Judicial, es ponerse de acuerdo, o sea, Cavalli tiene que hablar con SUNARP, con el Poder Judicial, sentarse los tres, entender, ver y generar el procedimiento, ¿no? Entonces, realmente es bastante trabajo, y entiendo más o menos por qué la demora, ¿no? Pero espero que, según me han dicho ellos, me iban a hacer una presentación, pero hasta ahora no ha sido posible. Espero que lo hagan pronto y ya, digamos, operativamente nosotros poder trabajar mejor con los títulos de crédito hipotecario negociable. Y bueno, eso es todo. Espero haber aportado un poco con mi experiencia, y no solamente centrarme en lo que dice la norma, en la literalidad, porque sé que en sus casas pueden revisarlo, y lo que dice la norma es, pero he querido ir más allá y hacerlo más dinámico, ¿no? Porque ¿qué hay mejor que la experiencia? Porque, por ejemplo, si uno lee, dice, oye, pero hay un reglamento para la representación en anotación en cuenta de los TSHN, o sea, sí se puede, pero o sea, según la norma. Pero en la realidad, ¿qué está pasando, no? Dice, oye, dicen que los TSHN se ejecutan extrajudicialmente. Ya, pero, o sea, ¿los han visto? O sea, no, la realidad es que todavía no se lleva. Y entonces vamos más allá de la norma, ¿no? Así que espero haberlos ayudado a que ustedes hayan visto un poquito más cómo están funcionando los TSHNs. A mí me parece particularmente un título de valor bastante, como les decía, potente, con bastante que dar todavía más adelante. Me gustaría que le den una revisada más. El legislador le puede dar mayores beneficios, como le decía, apunta a ayudar a estas personas, porque obviamente, si hablamos de que una persona que podría acceder al sistema financiero, a un financiamiento normal, ¿por qué generaría un TSHN, no? Yo generaría un TSHN porque no puedo acceder al sistema financiero y apunto a eso, ¿no? Pero bueno, que tenga este inmueble obviamente minora bastante los riesgos para el tenedor y bueno, también para una empresa del sistema financiero, ¿no? Depende de la cantidad que financien. Entonces, pero sin embargo no veo que las entidades financieras lo estén utilizando como tal, ¿no? Lo utilizan, sí, me parece, los he visto en contratos de hipotecarios, me parece que lo he visto al Banco Interbank. En sus contratos de hipotecas he visto que les hacen, de hipotecas, perdón, sí, créditos hipotecarios, tal cual, créditos hipotecarios nada más, estos que pides para comprar un inmueble, agregan esta cláusula para generar TSHNs. Sí he visto, sí los he revisado, pero lo hacen más como para una seguridad jurídica, pero como les digo, no es que el TSHN sea lo primero que emiten o hagan, ¿no? Simplemente hacen su contrato, este, en fin, pero no es que lo primero que hagan es esto, ¿no? Pero sí los he visto.
No sé si llegan a emitirlos, no sé, pero los he visto. Hemos tenido la oportunidad de en SUNAR consultar a veces. He visto al Banco GNB, creo, si mal no recuerdo, también emitir TSHNs. He visto que están dando bastantes contratos con garantía hipotecaria, les dicen. No sé si exactamente generan TSHNs o algún otro tipo de, pero, pero bueno, interesante todo eso. Eso sería todo para mí. Creo que si tienen alguna pregunta, supongo que la pueden colocar en el chat y gracias, ¿no? Muchas gracias, estimada doctora, por su grata ponencia. Bueno, sí, efectivamente, se me han transmitido un par de preguntas de manera interna y se las paso a remitir. La primera dice, doctora, ¿se puede emitir dicho título valor sobre un bien donde existe copropiedad? Claro, claro que sí, sí. Lo único que sí te pide el registrador es que se coloque, ¿cómo se llama esto? El detalle. Te pone, ¿no? Intervinientes, copropietarios, sociedad conyugal, 3, 4 copropietarios pueden emitir un TSHN sin ningún problema. Por ahí no hay problema. Incluso si, no sé, pues estamos casados, pero estamos con separación de patrimonios, igual firma como interviniente, pero obviamente no tiene ninguna relevancia jurídica, ¿no? Pero sí los hacen firmar y los ingresan igual al TSHN, pero obviamente no hay ningún problema. O sea, igual el registrador lo emite sin ningún problema. Como digo, los hacen firmar igual, lo incluyen en el título valor, pero sin ningún, digamos, responsabilidad. Muchas gracias, estimada doctora, por su respuesta. Bueno, una siguiente pregunta dice, ¿cómo se da el endoso? ¿Qué formalidades se cumplen? Al ser un crédito, la tasa de interés está limitada a la señalada por el BCR. ¿Cómo se consigna el cronograma de pagos y si se pueden dar el refinanciamiento? Y si la ley prohíbe el arbitraje en ejecución de un TCHN. Wow, son varias preguntas. No es una, son varias. Creo que la han puesto acá en el chat, ¿no? Sí, ¿no? Ok. Bueno, bueno, lo del endoso, como les comentaba, se ciñe por lo que dice la ley de títulos valores, no hay mayor formalidad. Les comenté en un inicio el artículo exacto sobre eso. Lo haces tal cual, igual a través de... Y no hay más. Al ser un crédito, la tasa de interés está limitada por la señalada por el BCR. Obviamente, sí. Si es una entidad del sistema financiero la que emite, sí. Hay una circular que habla sobre esto y también indica cuáles son los límites para personas ajenas al sistema financiero. Entonces hay que revisar la circular del BCR para ver esas tasas. Depende. Entonces depende de si eres una empresa del sistema financiero quien va a emitir el TSHN o un tercero ajeno al sistema financiero. Así, tal cual coloca la circular, que ya no es la circular 21. No me acuerdo, ahorita se me fue el número, que es la última que generaron. ¿Cómo se consigna el cronograma de pagos y si se pueden dar el refinanciamiento? ¿Cómo se consigna el cronograma de pagos? El cronograma de pagos se coloca tanto en el TSHN, lo colocas al final, y en la escritura pública también está incluido el cronograma de pagos, ¿no? Con que indican los plazos que les decía, y la tasa y todo eso, ¿no? ¿Se puede dar un refinanciamiento de TSHN? Sí se puede dar un refinanciamiento de TSHN. Sin ningún problema. Pero, ojo, va a depender, pues, ¿no? De lo que pactes ahí con el nuevo tenedor del TSHN. Me parece que igual hay cierta impracticidad por ahí. ¿Por qué? Porque, es decir, tienes que generar una nueva escritura pública para refinanciar. Te generan como un nuevo TSHN. Entonces, no es que simplemente refinanció como un crédito normal y ya,
sí se puede dar el refinanciamiento, como te digo, depende de lo que pactes con el tenedor, pero obviamente implica más costos porque, como ya lo dije, se genera una nueva escritura pública y una nueva emisión y otra vez por registros públicos y pago las tasas y todo eso. Entonces, digamos que es un poquito fastidioso, ¿no? Si la ley prohíbe el arbitraje en la ejecución de un TSHN, la ley prohíbe el arbitraje. Lo que pasa es que un arbitraje sería para la ejecución, ¿no? A eso nos estaríamos refiriendo. Voy a entender que se refieren a eso. Un arbitraje para la ejecución del TSHN sería, en todo caso. Ajá, sí. La ley es bien clara y la ley te habla de que tiene que ser a través de una empresa del sistema financiero, una empresa que tenga encargo de, ¿cómo se dice? Comisión de confianza, ¿no? Y fideicomisos. O sea, digamos que estas son las empresas idóneas para llevar a cabo la ejecución de los TSHN. No te habla de arbitraje, así que esta no es la vía idónea. La vía idónea sería a través de una empresa del sistema financiero, según lo que les había comentado ya adelante. Muchas ¿Alguna gracias, pregunta? estimada doctora. Bueno, sí, esas han sido las preguntas propuestas por nuestros asistentes. Le agradecemos por absolverlas y también de parte del equipo de BeLawyer queremos extenderle nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta tarde y esperamos seguir contando con usted en una siguiente oportunidad y que tenga un excelente fin de semana. Nada, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Isabel y a todos los que preguntaron también y los que estuvieron escuchando. Y nada, ojalá que les genere les haya generado digamos, esta dudita y quieran ir más allá en base a mi experiencia que les he explicado el día de hoy, ¿no? Y cómo nosotros como SAFI, como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, los estamos gestionando. Que tengan todos buenas noches. Gracias. Gracias a usted.